cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de aprendizaje en las corporaciones, presentado por Javier Rabuch. Javier, ¿nos escuchás? Sí, sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás? Sí, se escucha perfecto. Ahora voy a dejar de compartir para que puedas compartir vos, perfecto. Ahí se ve Ahí bien está. tu pantalla. Bueno, Adelante. ante todo, muy buenas tardes a todos. La idea de esta charla un poquitito es que podamos hablar y debatir sobre cómo la inteligencia artificial está hoy no solamente transformando un montón de industrias, como podemos ver en las redes sociales, sino también eh, cómo está transformando los procesos de aprendizaje en las corporaciones. ¿Sí? Para esto, primero vamos a hablar un poquitito de el proceso de aprendizaje, para entender bien sobre qué elementos vamos a estar incidiendo sobre este proceso. Y por otro lado, un poquitito de lo que es la inteligencia artificial, y más que nada, qué es lo más importante de la inteligencia artificial. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta, porque hay algo que necesitamos como input para luego hacer estos modelos de inteligencia artificial. Y vamos a ver tres casos concretos, ¿sí?, que en el último tiempo se implementaron. Son casos de compañías que implementaron modelos de inteligencia artificial para mejorar sus procesos de aprendizaje en corporaciones. Antes me presento, mi nombre es Javier. Me presento más que nada porque yo vengo del ámbito más tecnológico, ¿sí? Hace 2 años que me dedico más en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la educación. Hace 2 años que trabajo en Digital House, que es básicamente una compañía dedicada a formar profesionales en tecnologías, una EdTech. Y anteriormente me dediqué más en el ámbito financiero, con la implementación de tecnologías y con la gestión de tecnologías. Por eso mi aporte en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje está siempre alineado con un pequeño toque en el ámbito tecnológico. Y antes veamos un poquitito, a ver si me ayudan también, veamos si podemos determinar en qué fechas y qué cosas se fueron publicando hace tiempo atrás. ¿Sí? Un poquito para entender los miedos también que hay hoy en día con la inteligencia artificial y un poquito que podamos sacarnos esos miedos. ¿Sí? Podamos sacarnos esos miedos y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar estos procesos de aprendizaje. Veamos esta frase. Esta es una noticia que salió hace tiempo atrás. Hoy en día se teme que él, no sabemos qué, lleve a un mayor aislamiento social, ya que las personas podrían pasar más tiempo mirando él, no sabemos qué, en lugar de interactuar con otros. ¿Sí? ¿En qué fecha pudo haber salido esta noticia? ¿Y sobre qué estamos hablando acá? ¿Sobre qué elemento tecnológico podremos estar hablando acá? Si la estoy usando como una herramienta, ahí Rocío dice, si la estoy usando como una herramienta de apoyo, por ejemplo, el chat GPT. Hoy en día se teme que el chat GPT lleve un mayor aislamiento. Muy bien, el computador, por ahí dice Ana. Todas cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Más o menos, si tenemos que poner una fecha, diríamos que es en el 2023, que es en este año, ¿no? Internet, me gustó ahí, Internet. Hoy en día se teme que Internet lleve un mayor aislamiento social. El teléfono, me encantó lo del teléfono, el celular. Exactamente, uno diría, ¿no?, que fue el celular el que nos empezó a aislar. Sin embargo, nos vamos a sorprender un poquitito. El periódico, 1609. ¿Sí? Se temía que el periódico nos fuera a aislar. Obviamente que esta misma noticia salió no hace mucho tiempo, en el 2019. Se empezó a hablar de que el celular, ¿sí?, iba a llevar a un aislamiento social. Esta foto es terrible, ¿no? O sea, en el pasado, una foto real, temiendo a que el periódico nos fuera a aislar, y hoy en la actualidad estamos hablando de ese mismo elemento, ¿no? Tenemos como algo cíclico, que vamos a hablar después en un ratito, en cuanto a ciertos temores que vamos repitiendo a lo largo de la historia. Vayamos con otra. La comunidad médica alerta sobre el poder adictivo y comportamientos agresivos en los niños que pasan prolongadas horas haciendo qué y en qué fecha. También se habla mucho de los niños, siempre tenemos mucho miedo con los niños. El celular, viendo la TV, exactamente. Se habló mucho con el tema de los dibujitos, por ejemplo, también. Y uno diría,
¿no? Que los videojuegos, exactamente, se habló mucho de los videojuegos, ¿no? Sin embargo, es terrible. En el 1450, ¿saben a qué le tenían miedo? A leer libros. A mí mi mamá de chiquitito me decía que leyera, porque era muy bueno leer. Pero ahora imagínense que en el 1450 le temían a los libros como le tememos hoy a los videojuegos y a los dibujos animados. En 1980 se tenía miedo que los dibujos animados fueran a hacer tontos a los chicos, que les iba a causar problemas neurológicos, ¿no? Increíble, ¿no? Si dijéramos que ahora que leer libros, hoy nos quejamos y decimos que los chicos no leen, ¿no? Seguramente dentro de 100 o 200 años, digamos que ¿por qué nuestros chicos no juegan con los videojuegos? Obviamente que en el año 2000 justamente se hablaba esta misma noticia tal cual, ¿sí? Palabra más, palabra menos, lo decíamos con los videojuegos, ¿no? Que los videojuegos, los médicos estaban preocupados por el problema que podían traer los videojuegos. Vemos como antes leer libros era un problema y hoy lo tenemos con los videojuegos. Vayamos con otra. No sabemos qué, dejará sin trabajo, esta se parece mucho, ¿no? En la actualidad. Dejará sin trabajo a todo el mundo generando pobreza extrema y se teme la desaparición de la raza humana si no se toman medidas urgentes. Inteligencia artificial, como dice Natalie, la robótica, se está hablando un montón de esto, ¿no? Los líderes del mundo, CEOs de compañías, están diciendo que hagamos un parate, o sea, tomar medidas urgentes. Obviamente, es del 2023, ¿no? 1800. La industrialización dejará sin trabajo a todo el mundo, generando pobreza extrema, y se teme la desaparición de la raza humana si no se toman medidas urgentes. Hoy lo tenemos, obviamente, con la inteligencia artificial, estamos teniendo las mismas noticias en el 2023, y fíjense la película Tiempos Modernos de Chaplin. Decía que las máquinas tanto nos iban a sacar el trabajo, y que hasta para comer no íbamos a utilizar ninguno de nuestros músculos. ¿Ven? O sea, la persona come y no hace nada porque las máquinas van a hacer todo. Hoy en día lo estamos diciendo con la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar totalmente, que hay que empezar a regular, porque nos va a dejar sin trabajo, porque va a venir, si no cambiamos rápido, una pobreza extrema. Exactamente las mismas noticias tenemos hoy en día. Otra noticia más. En China se prohíbe el uso de no sabemos qué, por su impacto negativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya nos acercamos más incluso a nuestro proceso que vamos a ver hoy, al realizar la misma el trabajo por el estudiante. Como la película de Wall-E, dice Jessica. El uso de la tecnología. Sí, es algo más específico todavía en China, es más difícil esta, ¿sí? Porque es algo más específico, es una noticia en particular en 1980. Obviamente, uno diría ahora la inteligencia artificial, pero ¿saben qué fue en el 1980? El gran problema, la calculadora. China prohibió la calculadora. ¿Se acuerdan? Cuando yo era chico, el famoso relojito que podíamos con el reloj hacer las cuentas, estaba prohibido en el colegio primario, en la primaria, para poder aprender, ¿no? La calculadora nos va a volver tontos, nos acostumbramos con la calculadora y es el fin de la humanidad, saquémosla. China la prohibió. Esa prohibición duró menos de un año, ¿sí? Bastante, varios meses, pero menos de un año. Obviamente no sucedió nada de eso, los chicos no son más tontos ni dejaron de aprender, todo lo contrario. Pero es increíble, porque hoy en el 2023 dijimos lo mismo de la inteligencia artificial. Y saben, en Italia prohibieron ChatGPT. Los maestros de matemática de los 90 la prohibían, exactamente, Jessy. Uno no podía tener el famoso relojito o la famosa regla, ¿se acuerdan? Con las tablitas que... se prohibió en Italia ChatGPT y uno diría, bueno, es el miedo de un mandatario, de un país. No alcanzó con esto, que al Italia haber prohibido ChatGPT, ¿qué sucedió? Se juntó toda la Unión Europea a discutir estas prohibiciones. Increíble, no es solamente que es el miedo de uno, sino que también es muy contagioso y volvemos a hacer lo que hicimos hace 30, 40 años atrás. Entonces hoy podemos afirmar algo
simplemente por algo empírico, porque ya nos pasó todo esto. Hoy podemos afirmar que la inteligencia artificial no nos va a llevar a la destrucción. Eso lo podemos garantizar. No nos va a llevar a la destrucción de la humanidad, no nos va a volver más violentos a los niños, ni va a acabar con la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nos pasó todo esto, porque ya vivimos todo esto, y esto tiene que ver con una reacción de nuestro cerebro a la supervivencia. ¿Sí? Esa reacción a la supervivencia es, en principio, una supervivencia a nosotros mismos, y después es una supervivencia a la humanidad. Nosotros tenemos gran afecto con los niños, con los bebés, y tiene que ver con la supervivencia. Nos encantan los bebés, nos hipnotizamos cuando vemos un bebé. Y es por eso que siempre, fíjense, está relacionado con los niños. No nos va a educar a los niños, va a ser el fin de la humanidad, porque nuestro cerebro enseguida se prende ante estas alarmas referidas a la supervivencia. Se utilizan técnicas de marketing. Si se fijan, los autos que más nos gustan, ¿saben cuáles son? Los que tienen faroles grandes, como los nenes, ojos grandes, poca trompa, nariz chiquita, el auto con poca trompa, redondito. Esos son los autos que más nos gustan. Siempre en las publicidades vemos perros, cachorros. Los cachorros tienen poco hocico, ¿vieron? Después les crece el hocico, redonditos. ¿Por qué? Porque tenemos un instinto muy grande a proteger, ¿sí? Se nos despiertan un montón de hormonas en nuestro cerebro, justamente para la supervivencia. Y es por eso que ante cualquier evento nuevo y desconocido, enseguida vamos a proteger a los niños. ¿Sí? Esto va a volver tontos a los niños, no lo utilicemos para los niños, pero son los adultos los que no aceptan los cambios tan rápido, los niños tienen curiosidad y se adaptan. Tal cual. Somos nosotros como adultos, ¿sí?, que necesitamos esa autoprotección, ¿sí?, para los niños, para proteger justamente a la humanidad. ¿Sí? Y fíjense que cada uno de estos elementos siempre está relacionado a la protección de los niños. ¿Sí? Pero lo que podemos afirmar es que no va a suceder, ¿sí?, algo catastrófico como la destrucción de la humanidad, ¿no? Y ahora veamos un poquitito, porque vamos a ver cómo la inteligencia artificial impacta sobre los procesos de aprendizaje, pero veamos muy poquitito qué es lo importante de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial, no se crearon hace unos meses ni hace unos años. Cuando yo estudiaba en la facultad, ya existían los algoritmos de inteligencia artificial porque están basados en la estadística y en la probabilidad. Lo que nosotros estudiamos, probabilidad y estadística, no es otra cosa más que eso. De la misma manera que sacamos la probabilidad si va a llover, si no va a llover, y de la misma manera que fallamos un montón de veces, esos mismos mecanismos son los que utiliza la inteligencia artificial. No se inventaron en este último tiempo algoritmos nuevos, no es así. Lo que sucedió fue que tenemos mayor cantidad de capacidad de procesamiento, ¿sí?, para poder procesar mucha cantidad de datos. Pero la manera en que nace la inteligencia artificial y en la que se arman los modelos de inteligencia artificial no son nuevos. Y lo importante de la inteligencia artificial son los datos. Los algoritmos ya existen y hace mucho. Lo importante es tener datos, muchos datos, y ver, tipo como con un botón, entre los 10 algoritmos que existen en inteligencia artificial, y ver cuál es el mejor modelo. ¿Y saben cómo uno se puede dar cuenta? Porque el algoritmo nos dice, con un numerito de 0 a 100, qué tan bueno es el modelo. Simplemente eso, cualquiera de nosotros, ¿sí?, sin entender con detalle cómo funciona cada algoritmo, pone datos, como si fuera, ¿no?, una licuadora, y corremos los algoritmos de inteligencia artificial y nos dicen, mira, con todos estos datos, con este modelo lograste tener una buena tasa de acertamiento. Entonces lo importante son los datos. Y lo importante es que todas nuestras compañías tengan datos relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que hoy vamos a estar viendo acá. Y por el otro lado, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si bien ya conocemos los elementos básicos que lo componen, César Coll nos dice que el contenido, ¿sí?, los colaboradores en una compañía, que van a ser los que van a estudiar de alguna manera, lo que van a comprender, y los que capacitan, que pueden ser obviamente también propios colaboradores en un modelo de enseñanza colaborativa. Con lo cual, cualquier cosa que hagamos sobre estos 3 elementos, lo que va a permitir es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día,
Hay 4 ejes que se están utilizando para implementar inteligencia artificial. Se está utilizando la inteligencia artificial para personalizar los contenidos de los alumnos, de los estudiantes, en este caso de los colaboradores de una compañía, ¿sí? Para que cada uno pueda aprender, pero mostrar los contenidos como cada colaborador, como cada empleado de una compañía puede entender mejor esos contenidos. Para tutoría y colaboración, esto es como ChatGPT, ¿no? A través de un chat poder resolver consultas a los colaboradores de una compañía, para detección del rendimiento y para gestión de capacitaciones. Esto tiene que ver como para gestionar cualquier compañía, ¿cierto? Los más interesantes son los primeros 2, que están muy relacionados directamente a nuestros colaboradores en una compañía. Veamos ejemplos de casos reales y netamente prácticos, ¿sí? Ubit es una compañía que se dedica a dar capacitaciones a compañías, ¿sí? No es para que yo, si quiero un curso, voy y lo adquiero en Ubit, ¿sí? Ellos le dan capacitaciones para justamente que las compañías no tengan que tener un área de learning, ¿sí? Tomaron todos los datos de estos últimos 5 años, es una empresa de Colombia y México, tomaron todos los datos de estos últimos 5 años que ellos tenían en la plataforma. Estos datos los pusieron, ¿sí? Seleccionaron algoritmos de inteligencia artificial a través de algoritmos de lenguaje natural y armaron un Learning Map, que lo que hace es, le propone a cada colaborador de una compañía, ¿sí? Qué cursos debería tomar, ¿sí? En función de un montón de datos del perfil de esa persona, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de personalización, ¿sí? Que se está utilizando hoy en día. Una compañía, son ejemplos de compañías medianas, grandes, no son compañías multinacionales, ¿sí? Me gustaba poder traer casos de la aplicación de inteligencia artificial en compañías que cualquiera de nosotros podemos trabajar y podemos implementar. Tenemos el caso de una financiera, CAME de México. Tomaron toda la información y datos de sus productos y utilizaron redes neuronales y clusterización para asociar los contenidos. Armaron un chatbot parecido a ChatGPT, no es ChatGPT, y con ese chatbot forman a las personas, ¿sí? Imagínense, esta compañía es una financiera, entonces tiene cajeros, tiene oficiales de venta de productos, y en lugar de estar dando capacitaciones constantemente, ellos le preguntan al chatbot y van aprendiendo cada uno de los productos, ¿sí? Redujeron un 30% los costos de capacitación. Y por el otro lado, tenemos el caso de Digital House, compañía en la cual trabajo. Nosotros implementamos ED, que es un modelo de inteligencia artificial, que lo que hace es lo siguiente. Nosotros formamos a las personas para que puedan trabajar en el ámbito digital. Las formamos no solamente en las habilidades técnicas, también en las habilidades blandas, ¿no? Y en una carrera que estamos haciendo en conjunto con Global y Mercado Libre, a las personas las agrupamos en equipos para que puedan trabajar juntos. Esos equipos se arman en función de datos de las características y los perfiles de las personas, ¿sí? Este sistema de inteligencia artificial va agrupando a las personas según cómo pueden aprender las personas entre sí. Por ejemplo, quizás a mí me toca trabajar en un equipo con Rocío o con Jessica, que están acá. ¿Por qué? No porque seamos los 3 hipercracks y la tengamos reclara, sino que quizás yo siempre que me junto con Jessica la entiendo para poder estudiar y para poder entender las cosas, ¿sí? Así que se está utilizando mucho lo que es la metodología colaborativa, y fíjense que podemos utilizar la metodología colaborativa de una compañía junto con mecanismos de inteligencia artificial para ser más eficiente en el armado de esos grupos de colaboración, ¿sí? Y por último, un poquitito contarles qué hacemos en Digital House. Básicamente tenemos la carrera Certificate Developer, que es esta carrera que les comentaba, donde implementamos este mecanismo de inteligencia artificial, y tenemos cursos para empresas, obviamente programas de bootcamps para poder formar a las personas en habilidades tecnológicas según las necesidades de la compañía, netamente customizados para las compañías, y también tenemos cursos intensivos en Data Analytics, programación, y hoy en día inteligencia artificial. Bueno, espero que les haya gustado la charla, ahí me pasé unos minutitos, y bueno, preguntas, o no sé si tenemos un poquitito más de tiempo. Javier.
Muchísimas gracias por tu presentación. No tenemos tiempo para preguntas, pero sí, al igual que la charla anterior, pueden entrar en contacto con vos a través de del LinkedIn o de los datos de contacto que los pueden encontrar tanto en el lobby como en nuestra web para ponerse en contacto por cualquier duda o cualquier necesidad que tenga nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.